Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, ¿vale? Segundo día ya que empezamos. Bueno, lo mismo, siempre, todos los días, daros mucho ánimo para que aguantéis y vamos a disfrutar todo lo que podamos. Bueno, y vamos a hacer una sesión un poquito más tranquila, ¿vale? Vamos a ir a hacer un poquito de pilates, muy pequeñito. Yo lo voy a hacer en movimientos muy cortos, ¿vale? 4 repeticiones, vosotros alargáis un poquito lo que queráis. Vamos a empezar desde aquí. Lo único que vamos a hacer es subir arriba, coger el aire, estirar. Soltamos y bajamos, barbilla al esternón. Y lo vuelves a hacer. Coges el aire, estiras. Buscas una pequeña extensión atrás, sueltas y relajas. Vamos a mover un poquito esa cabeza hacia un lado, estirando el brazo contrario. Bajaremos al otro lado, estirando siempre el brazo contrario y volvemos de nuevo a bajar. Le aumentamos la extensión del brazo arriba y soltamos. Aumentamos la extensión del otro brazo arriba. Mensajito que ha sonado. Vuelvo. Voy hacia el brazo contrario, estiro. Suelto y vuelvo. Lo hago igual, estiro. Suelto y vuelvo. Y desde aquí lo único que voy a hacer es girarme. Ahora sí, buscar una extensión de mi espalda. Arquear la columna hacia arriba, hacia el techo. Dejar que se relaje. Quedarme en esta posición de cuadrupedia. Volver otra vez a buscar ese arco grande en la espalda. Y soltarlo. Le juntamos la respiración, ¿sí? Mira, vamos a coger el aire cuando arqueamos la columna. Y vamos a soltarlo cuando relajemos la espalda. Le vamos a implicar rotación. Vamos a coger el aire arqueando. Y al exhalar lo que vas a hacer es estirar la espalda igual que antes, pero a la vez vas a buscar una rotación grande. Tu mano hacia el techo. Vuelve inhalando. Arquea esa espalda. Y hazlo hacia el otro lado. Exhalas, estiras. Buscas grande la extensión. Coges el aire. Repítelo, tantas veces como quieras. Yo te dejo un poquito la guía y luego tú haces las repeticiones. Arriba, coges el aire, arqueas. Ahora dejas caer tu espalda, tu cadera. Miras al techo. Vuelves con tu cabeza, con tu espalda y atrás. Y lo haces una vez más. Coges el aire. Lo vas soltando, inhalas de nuevo y exhalas arriba. Repito de nuevo, la última vez, tú hazlo siempre, todas las que necesites. Recuerda que esto es una pequeña guía, yo sé que tú esto ya lo has hecho muchas veces. Bajas tu cabeza, apoyas los talones, estiras las piernas, subes, haciendo un poquito de fuerza con el abdomen y buscas una extensión gigante en pirámide. Para volver de esta pirámide, lo único que vas a hacer es girar tu cuerpo y centrar, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la respiración un poquito activa porque yo doy por hecho que ya sabes hacer la respiración, ¿vale? Entonces simplemente quiero que inhales aquí, que al exhalar lo primero que hagas es relajar el esternón, que cojas el aire, siempre va a ser por la nariz ahora, y lo vas a expulsar por la boca. Relajas el esternón, sacas todo el aire y vas cerrando ya tus costillas. Inhala por la nariz. Vas a sumarle ya al exhalar, vas a cerrar esas costillas, vas a activar esa zona del transverso, esa zona central. Coge el aire por la nariz. Y exhalo y coloco ya por completo suelo pélvico, transverso y costillas. No te voy a explicar la respiración, no es un tutorial, ¿vale? Esto es ya para la gente que ya hacéis por pilates y conocéis la respiración. Inhalamos y exhalamos suelo pélvico, transverso, costillas, subimos los brazos
y los llevas hasta atrás, cogiendo el aire. Activando siempre ese abdomen, recuerda, vas a exhalar y vas a subir poquito a poco tu espalda y vas a hacer ya tu primera contracción abdominal. Ahora quiero que inhales aquí y que al exhalar vayas bajando los brazos, bajando la espalda, pero a la vez que subes o que bajas, la espalda, la parte de arriba, lo que vas a hacer es elevar la cadera, coger el aire aquí, cómodamente. Al exhalar, quiero que vayas igualmente cerrando fuerte tus costillas, activando el transverso, cerrando el suelo pélvico y hacer este pequeño balanceo con tu columna. Inhalamos y al exhalar volvemos de nuevo. Cierra fuerte ese suelo pélvico, eleva la lumbar, eleva la dorsal, relaja al final, coge el aire. Y hazlo una vez más. Exhalas. Busca esa pequeña contracción. Lo haces la última, coges el aire, exhalas, suave, pero siempre, cuando hablamos de suavidad en los movimientos, pero intenso, muscularmente, coges el aire y al exhalar, de nuevo, vuelves otra vez a esa pequeña elevación de la columna. Relajas tus hombros, desde aquí inhalas, al exhalar vas a colocar tus manos sujetando tu cabeza. Yo voy a colocar solo una, ¿vale? Porque si no, no me vas a escuchar. Bajas, coges el aire y al exhalar lo que vas a hacer es apretar fuerte el abdomen e ir elevando las piernas. Inhalas aquí y al exhalar apretando suelo pélvico, transverso, costillas. De nuevo bajas con mucho mimo los pies y el talón. Inhalas y al exhalar de nuevo hacia arriba vas elevando. Siempre vete despegando suave y sin impulsos, ¿vale? Recuerda que aquí los impulsos, inhalamos, exhalamos, cerramos suelo pélvico, transverso, costillas. Los impulsos no nos hacen ningún favor, ¿vale? Tiene que ser un trabajo controlado. Inhalamos y al exhalar subimos. Yo la última vez, tú puedes repetirlo 2 veces más. Coges el aire y ya lo que vas a hacer es relajar por completo tu espalda. Tus brazos son los únicos que se van a quedar de momento en el suelo, los vamos a subir rápidamente. Inhalamos aquí, vamos a buscar ya tensiones. Cuando exhalamos, buscamos una posición de mesa. Siempre recuerda que sea una posición buena para ti. Inhalas. Y al exhalar, buscas desde tus talones, alargar tus hombros, presionar el abdomen. Y repito, cojo el aire. Y lo hago una vez más, exhalando. Vas a presionar fuerte ese suelo pélvico, transverso y costillas. Cogemos el aire, subimos y simplemente acompañamos el movimiento con los brazos. Y al exhalar, vamos a dejar los brazos sobre nuestras piernas. Si te molesta espalda, un cojín que tendrás en casa lo vas a colocar en el sacro, ¿vale? Para estar más cómoda, más cómodo. Inhalamos. Ahora sí quiero que hagas mucho refuerzo en las costillas. Y que cuando exhales, solo tus brazos vayan hacia atrás. Pero quiero que mantengas fuerte la línea de la espalda. Inhalas y vuelves. Control, ¿vale? Simplemente control. Tu espalda larga, exhalo. ¿Qué no tengo que notar? Que cuando mis brazos van hacia atrás, mi espalda se arquea. Todo lo contrario, mi espalda aún sigue mucho más estable. Vuelves al centro, inhalas. Yo lo voy a hacer una vez más. Exhala, suelo pélvico, transverso, costillas. Vuelvo al centro, inhalo. Y ahora simplemente es mantener tus brazos y al exhalar estirar tu pierna derecha. Vuelves cogiendo el aire. No pierdas la sensación de las piernas,
Y al exhalar, estiras tu pierna izquierda. ¿Qué podemos hacer si el cojín no es suficiente? Coge el aire. Bueno, tenemos las manos aquí. Exhalamos y si nos hace falta, tenemos las manos para sujetar la pierna que se nos queda. Volvemos inhalando. Pero si podemos, y sé que podéis, vamos a hacerlo simplemente buscando la extensión desde el talón hasta la cabeza y siempre activando fuerte tu abdomen. Inhalas. Una vez más con cada pierna, ¿vale? Exhalamos y estiramos nuestra pierna derecha. Mantenemos la postura y cogemos el aire. Y lo hacemos con la pierna izquierda, exhalando. Y siempre, recuerda, suelo pélvico, transverso, costillas, firme tu abdomen. Vuelve al centro, inhalas. ¿Qué vas a hacer? Cuando exhales, estirar tu pierna derecha, llevar tus brazos hacia atrás, mantener fuerte y estable la espalda. Inhalar y volver. Y hacerlo igualmente exhalando con la pierna contraria, la pierna izquierda. La estiramos desde el talón, mantenemos firme el cuerpo, vuelvo, cojo el aire. Una vez más, vas a hacerlo con tu pierna derecha, exhalas. Me miro porque no sé si entro bien, ¿vale? Entonces quiero que me veas, coge el aire, aunque lo más importante es que me escuches. Y exhala esa pierna izquierda con tus brazos y activando fuerte el abdomen. Venga, lo vamos a hacer una vez más con cada pierna, ¿vale? Exhalamos, pierna derecha, brazos, activa suelo pélvico, transverso, costillas, concéntrate en ti, vuelves, inhalas. Y al exhalar vas a volver otra vez con tu pierna izquierda. Vuelve al centro. Vale, nos vamos a quedar aquí. Estiramos nuestros brazos. Al exhalar, simplemente elevamos el tronco y buscamos esa elevación siempre con nuestros hombros relajados. Volvemos, cogemos el aire. No vamos a dejar que nuestras piernas se caigan, ¿vale? Exhala y activa toda tu tensión, todo tu abdomen. Volvemos, cogemos el aire. Lo hacemos 2 veces más y exhalamos, siempre presionando el suelo pélvico, transverso, costillas. Venga, una última, inhala. Y exhala, presiona fuerte, ¿eh? Centro abdominal bien activo. Y como no, nos vamos a quedar aquí. Lo mismo, si a ti te molesta el cuello, lo que vas a hacer es con tus manos sujetar tu cabeza. Y si no, vamos a coger el aire, vamos a cambiar la posición de los pies y al exhalar simplemente vas a ir bajando tus piernas. Solo tus piernas. Brazos y espalda, inhala. Y lo vamos a subir toda la vez. Cuando exhalo, subo las piernas, pero muy suave, despegando los pies. Elevo el tronco. Inhalo. Solo mis piernas. Voy exhalando y las voy bajando. Y mis brazos y mi espalda. Inhalo. Si hemos colocado las manos en la cabeza, lo mismo, grito un poquito más. Al exhalar sería lo mismo, pero desde aquí. Cogeríamos el aire y al exhalar, suave, solo bajaríamos las piernas. Activación completa del abdomen. Inhala. Tus brazos donde quieras, yo los voy a colocar aquí. Y al exhalar, vamos a hacerlo una vez más. Siempre presionando suelo pélvico, transverso y costillas. Cogemos el aire y al exhalar vamos de nuevo, suavito, 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 hasta atrás. Inhalamos y lo único que vamos a hacer es estirar esa pierna derecha
arriba hacia el techo. Flexionarla, inhalar. Y estirar esa pierna izquierda hacia el techo. A la vez que alargamos la columna, cojo el aire y busco simplemente estirar, no busco nada más. Cuando exhalo, alargo, pierna derecha, busco desde el talón. Sigo presionando, fuerte mi abdomen. Inhalo y vuelvo. Venga, hacemos una vez más con la izquierda, exhalando y estirando. Volvemos, cogemos el aire. ¿Qué vamos a hacer? Pues aumentar. Exhalamos e intentamos, sin levantar la espalda, coger esos deditos de los pies. Inhalo y flexiono. Y busco el estirarme. Si llegamos a cogerlos, oye, pues genial, ¿vale? Pero si no, pues no pasa nada. Pero sí busco la sensación de que me alargo, de que me estiro. Vuelvo. Inhalo. Venga, lo hago una vez más. Exhalo y busco esa sensación grande, grande, grande y me quedo. Inhalo. Y ya cuando exhalo, lo que hago es subir hacia arriba esa pierna, esa cadera, sin tirar de la espalda y sí tirando de mi cadera. Inhalamos y al exhalar suave, de nuevo bajamos. Flexiona la pierna, inhala. Exhala, sube la otra, estira, coges el aire y de nuevo bajas tus brazos como si tuvieses una cuerda que te tiraría del talón y vas haciendo la elevación. Coges el aire y al exhalar de nuevo vamos bajando. Inhala y flexiona. Una vez más vamos a repetir, ¿sí? Exhalamos, estiramos. Cogemos el aire. Cuando exhalamos, cerramos suelo pélvico, transverso, costillas. Activamos fuerte. Cogemos el aire. Y exhalamos para bajar. Venga. Flexiono, inhalo. Y exhalo. Estiro. Izquierda, perdón. Coge el aire. Y al exhalar, ya decía yo que no podía pasar esto sin que me equivocase entre la derecha y la izquierda. Inhalas. Y al exhalar, suave con la espalda al suelo. Coges el aire. Y lo único que vas a hacer aquí ya es estirarte. Inhalamos. Nos estiramos, exhalamos y relajamos. Vamos a ir subiendo hacia arriba, ¿sí? Vamos a coger el aire. Al exhalar vamos a ir abriendo los brazos hacia los lados y vamos a subir un poquito. Ahí, la espalda. Vuelves otra vez. Coges el aire. Venga. Y al exhalar subimos. ¿Qué vamos a buscar ahora? No subimos solo nosotros, sino que inhalamos. La primera, si ves que te va a hacer falta, vale, subes, agarras un poquito tus piernas, pero poquito, y vas hacia arriba. Inhalamos y al exhalar volvemos otra vez a bajar. Y ya, si vemos que no nos hace falta, cogemos el aire y al exhalar subimos y lo que hacemos es subir poquito a poco. Me quedo un poquito en la mitad para asegurarme de que no tengo impulso alguno. Inhalo y al exhalar igual, voy bajando, lo hago con suavidad. Si la respiración me llega, lo hago completo. Y si no, voy haciendo pequeñas paradas, ¿vale? Pero me aseguro de que no lo hacemos con impulsos. Inhalamos. Y al exhalar, de nuevo hacia arriba, voy subiendo, me paro un poquito a la mitad, inhalo y al exhalar, de nuevo. Siempre pequeño parón, ¿vale? Para no tirar ahí de mucho impulso. Y suavito hacia arriba. Cogemos el aire y al exhalar, solo bajo la pierna derecha. Inhalo, la subo, exhalo.
¿Queremos más tensión? No hace falta, pero si la queremos, cogemos el aire. Y al exhalar lo que hago es abrir un poquito los brazos, ¿vale? Mientras bajo la pierna. Inhalo. Venga, voy a hacer una vez más. Y exhalo. Entonces tú decides siempre, la posición, ¿vale? Coge el aire. Venga, una última cada pierna. Exhalamos. Presionamos siempre desde aquí, suelo pélvico, transverso, costillas. Cojo el aire. Y luego una vez más. Y exhalo. Cojo el aire y simplemente bajo las piernas. Estiro mi espalda hacia arriba, hacia el techo y la dejo caer delante. Que se relaje. Mantente todo el tiempo que necesites aquí para relajar tu columna. Y de aquí suavecito. Yo como no tengo mucho tiempo, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito más rápido. Y atrás. Cogemos el aire y al exhalar suave, rodamos y nos vamos delante. Y lo mismo que podemos hacer con las piernas estiradas. Cogemos el aire, alargamos la columna, redondeamos. Vamos poquito a poco y vamos estirando las piernas. Inhalamos y al exhalar dejamos que bajen las piernas. Subimos y hacemos el estiramiento hasta adelante. Vuelves arriba, estiras. Y al exhalar vas redondo. Piernas flexionadas, piernas estiradas, como tú quieras, ¿vale? Lo que sea mejor para ti. Inhalas. Y al exhalar, suave, redondeas, vas subiendo. Te ayudas con tus brazos, porque simplemente lo que quieres es relajar un poquito esa espalda y lo haces tantas veces como quieras, que es un ejercicio que da mucho gustito. Y ya cuando lo hayamos hecho unas cuantas veces, inhalamos y al exhalar bajamos y nos volvemos a mantener en la posición de mesa. Me voy a llevar un poquito más aquí, ¿vale? Estábamos en esta posición. Vale, simplemente vamos a hacer ya extensiones hacia el techo. Vas a coger el aire, al exhalar vas a buscar esa extensión grande y hacia el techo. Bueno, siempre te voy a recordar, ¿vale? Lo que te he dicho. Yo estoy haciendo muy cortita la clase, luego tú busca un poquito más de repetición, ¿vale? Más que todo porque si no, no nos va a dar tiempo. Vuelve, coge el aire. Pero luego tú en tu casa vas a hacerlo todas las veces que necesites cada ejercicio y que creas conveniente. Vuelves, inhalas. Bueno, vamos a aumentarle un poquito. Venga, al exhalar vamos a aumentar esa sensación de elevación del tronco ya por nuestras piernas. Cogemos el aire, volvemos y lo hacemos igual. Exhalamos, estiramos, inhalamos. Volvemos a recordar, siempre suelo pélvico, transverso, costillas. Activa tu cuerpo. Coge el aire. Una última vez que lo vamos a hacer. Y exhalamos. Tus manos donde tú quieras. Siempre. ¿Que ves que te va a molestar el cuello? Colócalas debajo de la cabeza. Pero eso no quiere decir que estemos relajadas. El cuerpo tiene que estar elevado y manteniéndote con tu abdomen. Coges el aire y al exhalar simplemente quiero que respires, que no hagas más que respirar. Yo voy a colocar aquí los brazos para que me escuches bien. Inhalamos. ¿Que quieres más tensión? Venga, en esta exhalación simplemente tienes que hacer una pequeña palanca, pero pequeña, no la hagas grande. Arriba, inhalas. Solo con que se mueva un poquito, exhalamos, vamos a activar fuerte el abdomen y no vamos a provocar daño en la espalda. Arriba, coge el aire. Entonces, tú verás, ¿vale? Exhala, pero nunca bajes donde veas comprometida tu lumbar. Arriba, inhalas. Y si te quieres quedar sin hacer el pequeño balanceo, pues también. Y está ya. Coges el aire y lo que hacemos es flexionar
bajar las manos, los pies de los pies y subir de nuevo la cadera, pero esta vez ya para relajar por completo. Cogemos el aire y suave bajamos. Inhalamos. Venga, lo vamos a hacer una vez más, exhalando hacia arriba, pero ya hemos dicho que ya vamos a relajar, ¿vale? Entonces no vamos a notar tensión, sino que buscamos todo lo contrario. Con nuestros pies y rodillas abiertos, dejamos que se abran los brazos también y dejamos que las rodillas caigan hacia un lado. Bueno, de aquí yo lo que haría, no lo voy a hacer porque tengo muy poquito tiempo, ¿vale? Y no quiero que esto se alargue demasiado. Sería juntarme y colocarme en posición fetal, quedarme ahí un poquito, ¿vale? Y luego hacer el otro lado. Yo voy a hacer directamente el otro lado, ¿vale? Una vez que hayas hecho ese, vendrías a este, harías lo mismo y te volverías a colocar a este lado también en posición fetal. Lo mismo, yo simplemente voy y vengo y tú ya, si quieres, mantienes. Y ahora ya lo que vas a hacer es estirar un poquito las piernas. Ayudarme con los brazos, ¿vale? Porque ya no queremos cargar nada. Cruzar un poquito las piernas y hacer una última pirámide ahí que esté cómoda. Flexionar las rodillas, arquear la columna, relajar los empeines y estirar la espalda. Sube despacito y recupera. Bueno, en principio ya está, eso sería todo. Yo, claro, te aconsejo que te quedes luego un ratito en la colchoneta, que descanses, que, bueno, que relajes un poquito más ese cuerpo, ¿vale? Y sobre todo lo que te he dicho, yo te he hecho una pequeña sesión muy pequeñita, tú alárgala, busca más repeticiones en cada ejercicio, busca más tensión, pero la base la tienes, ¿vale? Entonces, pues nada, esto es por hoy. Mañana volveremos a hacer, no sé, lo que se nos ocurra, lo que queramos, un poquito otra vez de cardio, de movimiento. Y bueno, pues que tengas buen día, besitos, besitos. Y nada más. Hasta mañana.